Cuéntame, ¿qué aprendiste en los videos que les pedí que vieran? Uno, en cuanto a historia y el manejo de las personas, en este caso Hitler, al no conocer a unos autores como era Engel, lo escuchó en un bar y lo aplicó en sus políticas para poder profundizar su idealismo, el idealismo nazi, que se fuera una propaganda a nivel nacional, además de el nacionalismo bueno y el nacionalismo malo. En este caso vendría a ser el progreso de la sociedad, ya que las raíces de una persona y la propiedad que siente y el amor hacia su patria. Y el otro, el malo, sería el descartar toda relación con las otras naciones, menospreciándolas. ¿Sí se me escuchó correcto o bajo? No, no, sí, se te está escuchando bien, se te está escuchando bien. ¿Alguna otra opinión? Profesor, buenas tardes. Yo tenía algo Hola, Berenice. sobre la educación, algo que me pareció interesante, pero a la vez me tiene como que un poquito, no sé, confundida. ¿Por No, qué? no curiosidad, que era sobre que el Estado controlaba la educación, prácticamente era un monopolio en la educación, más bien era una doctrina. Entonces, aquí me pone algo contradictorio porque yo creo que está bien que el Estado finance, que dé como que para ser, sí, para la educación, para que los ciudadanos puedan educarse, pero más bien vemos lo que yo traté de entender en el video, que lo utilizan como una manipulación. Desde pequeño van educando a los niños, buscando su interés, su beneficio, pero no para una buena educación, formando a buenos estudiantes. Pero también veo que aquí también es práctica de nosotros los estudiantes como autoeducarnos y no solamente seguir este lineamiento de esa educación que tienen estos monopolistas, que es el Estado, lo que entendí. Ya. ¿Alguien más? Me parece muy interesante lo que dice Berenice, también lo que ha dicho Alejandro. Ya me estoy despertando. Creo que no me voy a ir, me voy a quedar con ustedes. Eh, ¿Alguien más? ¿Otro comentario? Bien. Vamos, empezamos con la opinión de Alejandro y cerramos con la opinión de Berenice, que para mí es muy, 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 muy importante. Eh, Durante el siglo XIX hay situaciones en la dialéctica de la historia que vemos movimientos tanto en el ámbito económico como en el ámbito político, y ambos tienen que ver con el pensamiento, con el desarrollo del pensamiento, con el desarrollo de las ideas, de la filosofía. Desde la Ilustración van surgiendo dos ideas fundamentales. Esas dos ideas fundamentales, de alguna manera, entran en un crisol llamado Revolución Francesa, de las cuales salen muchos de lo que somos hoy. La una era la idea socialista planteada por Juan Jacobo Rousseau. El hombre es bueno, pero la propiedad lo daña. El hombre es bueno, pero la propiedad lo corrompe. Para Juan Jacobo Rousseau, la propiedad, por lo tanto, es el origen del mal. ¿Cómo resuelve Juan Jacobo Rousseau el problema de la propiedad? A través de un gran Estado. Un gran Estado que se haga cargo de la propiedad, que distribuya los beneficios de la propiedad entre la población. Tenemos la otra vertiente, John Locke, la vertiente liberal. El Estado no puede estar por arriba del ser humano.
El ser humano está por arriba del Estado. El Estado no puede estar para oprimir al ser humano. El Estado está para garantizar los derechos del ser humano. Y entre esos derechos está la vida, la propiedad y la libertad. Tres derechos fundamentales que el Estado no debe de impedir, por el contrario, debe de garantizar. Y son estos tres derechos del hombre lo que justifica la existencia de un Estado. Si ustedes se dan cuenta, ambos pensamientos apuntan hacia destinos distintos. En el caso del pensamiento de John Locke, apunta hacia la liberación del ser humano en la búsqueda de su propia felicidad. Y es ese pensamiento que ustedes encuentran en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y es ese mismo pensamiento que ustedes encuentran en la Constitución de los Estados Unidos. ¿Alguno de ustedes puede buscar la Constitución de Estados Unidos en español? Por favor, búsquenla. El primero que la encuentra me avisa que vamos a leer un parrafito. ¿Ya? Esas palabras, ese pensamiento de John Locke es el que inspira la Constitución norteamericana. Es el que inspira la Revolución norteamericana. Por el contrario, es el pensamiento de Rousseau el que inspira una de las facciones más violentas de la Revolución Francesa, como son los jacobinos. Andrea, tú habías levantado la mano, mijita. Sí, me sale la Constitución de Estados Unidos de América 1787, ¿es esa? ¿Sí puedes leer el inicio? La primera, Nosotros, después de nosotros. nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de tomar una unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, estatuimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Ya. Ahí están todos los objetivos del Estado. ¿Cuáles son los objetivos del Estado? ¿Puedes verlos? Vuelve a leer despacio. Ok. A fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad Ahí. interior. Primero, establecer justicia. Ujú. ¿Ok? Finalidad fundamental del Estado. Necesitamos un árbitro, necesitamos que el Estado arbitre entre los ciudadanos, a fin de que haya justicia entre los ciudadanos. Segundo, ¿cuál es el segundo punto? Afirmar la tranquilidad interior. La tranquilidad interior y la defensa exterior. El orden público y la defensa frente a otras naciones. ¿Y luego qué viene? Proveer la defensa común, promover el bienestar general. Promover el bienestar general. No crear el bienestar general, promover el bienestar general. Sigue leyendo. Y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad. Los beneficios de la libertad. Entonces, el objetivo fundamental es proveer los beneficios de la libertad. ¿Puedes seguir leyendo? Y los beneficios de la libertad. Estatuimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Ya sigue. Ahí sigue la primera sección. ¿Qué dice? Todos los poderes legislativos otorgados en la presente Constitución corresponderán a un Congreso de los Estados Unidos, que se Ya, ahí. Busca ahora la Declaración de Independencia.
Y ya, ok. Porque de ahí en adelante lo que tú tienes es cómo va a estar organizado el Estado. Y es curioso que ellos empiezan con la legislatura, porque la legislatura para ellos es el poder más importante del Estado, porque es el que representa al pueblo. Es aquel en el que está representado todo el país. ¿Ok? Cuando tengas la declaración de independencia, me avisas. Bien, entonces, en la Revolución Francesa, ¿quiénes son los que se enfrentan? Por un lado, los jacobinos. Sí decía Jordan. Ah, sí, solamente quería acotar los jacobinos y los girondinos, ¿no? Exacto, pero ¿quiénes son los jacobinos y quiénes son los girondinos? Los girondinos por lo general eran personas comerciantes que comercializaban a través del mar, especialmente del sur de Francia, ¿no? Ajá, Ellos comercializaban vinos, diferentes mercancías, ¿no? Eran de prácticamente... Geronda, del puerto de Geronda, que era un puerto abierto al mundo con el que ellos comerciaban, con el que ellos recibían la influencia de Holanda, de Inglaterra, de los propios Estados Unidos. ¿Ya? Eran liberales. Para ellos el Estado representaba exactamente igual que para los norteamericanos. Para ellos el Estado no podía ser un opresor del individuo, sino un apoyo al individuo. Para ellos la propiedad era fundamental. Ellos mismos proveían su propio bienestar a través del comercio. En cambio, los jacobinos eran otra cosa. Para muchos de los jacobinos la propiedad privada era un estorbo. De alguna manera en los jacobinos está el germen del socialismo que vamos a ver desarrollado el siglo XIX. En cambio que en los girondinos es la misma posición federalista que ustedes ven desarrollado en Estados Unidos, pero que también la van a ver en Suiza, que también la van a ver en Holanda. A ver, Andrea, cuéntanos, ¿ya encontraste? Sí, aquí sale en el Congreso 4 de julio de 1776, Ajá. la Declaración Unánime de los 13 Estados Unidos de América. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado igual a las que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho. Un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsaron a la separación. Sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalineables, Inalienables. que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Hasta ahí. ¿Cuáles son esos tres derechos que los norteamericanos muestran? Primero, la igualdad. Todos somos iguales. Y en esa parte de la Constitución que la redacta Thomas Jefferson hay un problema, que se los voy a decir más adelante. El primero es la igualdad. Todos somos iguales. ¿Pero qué significa que somos iguales? ¿Iguales en qué sentido? Iguales en dignidad, iguales en respeto, iguales en derechos. Iguales en libertad para que cada cual escoja su propio camino. No estamos hablando de una igualdad económica. ¿Estamos claros? Todos tenemos derecho a la búsqueda de la felicidad. Y ese es el último punto que menciona. Y es curioso esto. Entonces, la primera condición, todos fuimos creados iguales. Nuestro Padre nos creó iguales. Eso no significa que todos los hermanos seamos iguales.
Somos iguales frente a nuestros padres, somos iguales en nuestra relación. Eso sí, no significa que todos tengamos que tener lo mismo, ni que seamos gemelos. Significa que somos iguales en dignidad. Lo segundo, todos tenemos derecho a la vida. Y lo tercero, que es lo más interesante, tenemos el derecho a la búsqueda ¿de qué? De la felicidad. De la felicidad. No, el Estado no tiene que darme la felicidad. El Estado tiene que darme la libertad para que yo busque mi propia felicidad. Y es probable que muchos no la encuentran. Pero todos somos libres de buscarla. Es probable que unos sean más felices que otros. Pero todos tenemos el mismo derecho a buscarla. No se trata de un Estado que tutela al ser humano. Se trata de un Estado que apoya y garantiza los derechos del ser humano, fundamentalmente estos derechos que Andrea nos acaba de leer. Somos iguales porque nacimos iguales y nuestros valores son el derecho a la libertad, y el derecho a la libertad implica el derecho a la búsqueda de nuestra propia felicidad. Eso que ustedes ven en la Constitución de Estados Unidos es el pensamiento tajante de John Locke, cuyo principal promotor en Estados Unidos es nada menos que Thomas Jefferson. Si ustedes leen a Thomas Jefferson, encontrarán en Thomas Jefferson un individuo que es enemigo del Estado. Y ojo, fue presidente de los Estados Unidos. Él fue presidente de Estados Unidos, pero él decía que el Estado es un mal necesario, pero que es la fuente de toda corrupción. Por eso el control, por eso el poder del Estado tiene que estar limitado. Y entonces ellos asumen las ideas de Montesquieu. Por eso el poder del Estado nunca puede estar en manos de una sola persona. No puede haber nadie tan importante, no puede haber nadie tan poderoso que pueda controlar el Estado. De ahí vienen los tres poderes, que son autónomos y que se tratan como pesos y contrapesos. Es decir, no piensan igual, se contradicen y eso es sano y eso es bueno, porque se controlan entre ellos. ¿Estamos claros? Entonces, ese es el pensamiento liberal de John Locke. Es el pensamiento dentro del cual se desarrolla esa Inglaterra con rey que no gobierna, esa Inglaterra liberal. Muy distinto a la Francia postrevolucionaria, a la Francia napoleónica. Esa Francia donde el Estado es el centro de la vida de la nación, donde el Estado es el que decide por los individuos, donde el Estado tutela a los individuos. Y es asimismo dentro de ese concepto, dentro de esos conceptos extremos, si ustedes quieren, que van surgiendo los pensamientos a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX, siguiendo la línea de Jean-Jacques Rousseau,
tenemos el surgimiento de los socialismos, los distintos socialismos. El fabiano en Inglaterra, el socialismo francés, el socialismo alemán, el socialismo de Marx. Todos de alguna manera van surgiendo a partir de esa institución llamada Estado. En Marx hay una excepción extraña, porque Marx, al igual que Locke, Marx, al igual que Jefferson, tenía cierto sentido anarquista. ¿Por qué? Porque para Marx el Estado no era otra cosa que la creación de la clase dominante para dominar a la clase inferior. Y en el Estado capitalista, el Estado es el instrumento de la burguesía para dominar al proletariado. Por lo tanto, el Estado es enemigo del pueblo, no es amigo del pueblo. El Estado no es bueno, el Estado es malo. ¿Y qué cosa es el comunismo? Aquel punto en el cual ha desaparecido la burguesía. Y al desaparecer la burguesía, desaparecen las clases sociales y la lucha de clases, y al desaparecer las clases sociales, el Estado ya no es necesario. El Estado tiene que desaparecer. Esa es la posición de Marx, esa es la posición que vemos en Marx en 1848. Muy distinta a la posición de los postmarxistas, hablamos de Lenin o hablamos de Stalin, donde el Estado es la base del comunismo, donde el comunismo no tiene sentido si no hay un Estado que ejerza el poder sobre la ciudadanía. Es curioso de la evolución del pensamiento marxista, donde el Estado es transitorio, a aquel momento en que el Estado lo es todo. Tocándose con el fascismo, en el cual dentro del Estado todo era permitido, fuera del Estado nada era posible. Y también el fascismo nace precisamente del socialismo. Es otra forma de socialismo, pero es un socialismo nacionalista. ¿Cuál es la diferencia entre el marxismo y el fascismo? Muy claro. ¿Por qué son tan enemigos? ¿Por qué el objeto de Mussolini primero y luego de Hitler es perseguir a los comunistas? Porque los comunistas son internacionalistas. ¿Qué dice el manifiesto comunista? ¿Cómo se cierra el manifiesto comunista? A ver, ¿quién de ustedes lo ha leído? ¿Cómo termina el manifiesto comunista? No lo he leído, pero usted creo que lo dijo en la última clase, bueno, hace unas clases atrás, proletarios del mundo unidos. No, Proletarios del mundo unidos. Proletarios. No alemanes, no italianos, no rusos, no ecuatorianos, no peruanos. Proletarios. El mundo no está dividido por naciones, está dividido por clases sociales. Y los proletarios de todo el mundo son iguales, porque sufren lo mismo, la misma opresión del mismo opresor. Entonces, mientras que para los comunistas Italia no tenía sentido como país, si no era en un estado socialista, y la forma de lograrlo era siendo de alguna manera satélite de la Unión Soviética, que era el país que de alguna manera orquestaba en el mundo entero esa lucha que se daba y que de alguna manera
la veremos mucho más patente luego de la Segunda Guerra Mundial. Para los italianos, para los nacionalsocialistas alemanes, para los nacionalsocialistas o fascistas italianos, Italia era primero, Alemania era primero, los demás son enemigos. En algún momento les estuve comentando de que Charles de Gaulle, nacionalista francés, entre otras cosas, él era un individuo que diferenciaba mucho, él no se decía nacionalista, él se decía patriota. Y él decía que la diferencia entre un nacionalista y un patriota estaba en la manera de ver a las demás naciones. Para el patriota, su país es lo más importante y está por arriba del resto de los países. Para el nacionalista, en cambio, el resto de las naciones son objeto de odio. Yo odio al mundo entero excepto a mi nación. El patriota, yo amo a mi nación por arriba de todas las demás. El nacionalista, yo odio a todas las naciones que no sean las mías. Todo país, por definición, es mi enemigo. Y eso en América Latina lo hemos practicado muchísimo a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Le escuchamos a la persona un acento medio raro, este es un enemigo porque es un extranjero, este es un espía, este viene a hacernos daño. Esa es básicamente esa actitud que lleva a la xenofobia, es precisamente el producto de ese nacionalismo. Entonces, todas estas ideas van forjando estas ideas del siglo XX. El liberalismo, que lo vemos en Suiza, que lo vemos en Inglaterra, que lo vemos en Estados Unidos. Los nacionalismos que comenzamos a verlos en esa Europa que comienza a formarse. Italia no existía. Era un conjunto de estados separados que son unificados por Garibaldi, luego de una guerra bastante cruenta. Alemania no existía. Existían los alemanes, pero no existía la patria alemana. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por Austria, que es un país organizado de raíz alemana, o empezamos por el imperio, por Prusia, que también tiene raíces alemanas. Que Alemania empieza entonces a organizarse a partir de Prusia. Y ya antes de la Segunda Guerra Mundial absorben a Austria. No nos olvidemos que Europa venía de una edad media, una edad en la cual todo estaba revuelto. Suiza, por ejemplo, es un país muy particular, muy interesante, porque en Suiza se reúnen 4 naciones distintas que no se odian entre ellas, que hablando, identificándose culturalmente con naciones distintas, ellas se reconocen como una nación en sí misma. El sur de Suiza es italiano, se habla italiano, la cultura es italiana. En el norte son alemanes, hablan alemán, su cultura es alemana. En el occidente son franceses. Ginebra es francesa, es un cantón francés. En el occidente, perdón, en el oriente son romanches, muy apegado a culturas como la rumana, por ejemplo. Sin embargo, ni son italianos, ni son franceses, ni son alemanes. Se reconocen como suizos. Comparten una cultura, pero no comparten una nacionalidad.
La nacionalidad la comparten con los franceses suizos, la comparten con los italianos suizos y la comparten con los romanches suizos. Es un caso bien particular. Es un país que le declara la paz al mundo y las Naciones Unidas así lo reconocen. Ningún suizo puede participar en ninguna guerra. Es un país armado hasta los dientes, porque se siente vulnerable. Ha superado 2 guerras mundiales. Superó la invasión napoleónica y el dominio napoleónico. Napoleón se quiso tomar Suiza. Napoleón se tomó Suiza. Los suizos no se dejaron. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en Europa, el actual mapa de Europa en el siglo XIX era muy diferente. Eran países distintos, eran territorios distintos. Habían pueblos que no tenían un país, y ese era el alemán. No tenían un país, no tenían un territorio, aunque era una cultura con su idioma, con sus costumbres, con sus tradiciones, con su propia filosofía, su propia forma de pensar. Italia es lo mismo. Italia era un conjunto de países, era un conjunto de reinos, era un conjunto de dominios. En el centro estaban los estados vaticanos. En el norte habían franceses, habían austríacos y habían otros reinos que eran independientes. En el sur estaba el reino de Nápoles, que en algún momento perteneció a España. Entonces, es la época en que los países europeos comienzan a formarse como naciones. Algo que no se me puede olvidar. ¿Dónde estás, mijita, que no te veo? ¿Te me perdiste? Ah, Berenice. Algo que dijo Berenice que para mí es muy interesante. Y es la educación. Cuando hablamos de educación, podemos hablar de muchas cosas. Pensemos, por ejemplo, qué significa la educación en un país como Ecuador. ¿Qué significa la educación en un país como Suiza? ¿Qué significa la educación en un país como Singapur? ¿Y qué significa la educación en un país como Suecia? Son conceptos distintos. ¿Qué cosa es la educación? Bueno, la educación tiene 2 connotaciones. La primera es una transmisión de valores. Es una transmisión de valores, de costumbres, una transmisión de identidad. Pero también es una transmisión de ideas. Dentro de valores, costumbres, identidad, hay toda una construcción superestructural que alguien le da al niño. En la antigüedad la educación era en el hogar, no existían las escuelas. Y la persona que tenía los medios se educaba en una universidad. Para llegar a la universidad nunca pasaba por la escuela. Entraban directamente a la universidad. Las escuelas ni primarias ni secundarias existían. La gente aprendía en su casa, la gente aprendía en su hogar. Los hogares van delegando a otro tipo de instituciones la educación de sus hijos. Todos los padres queremos que nuestros hijos alcancen niveles mayores que nosotros mismos. Sería muy egoísta de un padre de familia pensar que si él solo tiene primaria, su hijo debería solo tener primaria.
No, no. Queremos que nuestros hijos trasciendan y vayan mucho más allá de donde pudimos haber llegado nosotros. Y entonces delegamos en la escuela esa misión de crear valores, costumbres, ideas que se le transmiten a los niños. ¿Cuál es el otro elemento que entra en la educación? La formación para trabajar, la formación para ser útil a la sociedad. Y entonces ahí tenemos esos dos aspectos de la escuela, el aspecto moral y el aspecto utilitario. ¿Qué educación debo darle a los hijos? Aquel que les permita ser autosuficientes en la vida, tener su propio negocio o trabajar para otro, pero hacer un buen trabajo, tener un buen salario, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos viendo la educación desde el punto de vista económico, cómo potenciamos la productividad del futuro trabajador. ¿Ok? Entonces, ahí nos podemos situar en distintos países. Nueva Zelanda, por ejemplo, o el caso de Singapur, ellos le dan un valor muy profundo a la preparación del futuro trabajador. Por eso, las bases de la educación en Nueva Zelanda son lengua, lenguaje, matemáticas y ciencia. Todo niño en Nueva Zelanda tiene que ser formado en ciencias, tiene que ser formado en lenguaje y tiene que ser formado en matemáticas. Y ustedes esas tres áreas las encuentran evaluadas en una prueba que se llama la prueba PISA. Busquen prueba PISA para que la vean, que se la evalúa en el mundo entero. Y ese es el lineamiento que ellos tienen. Es el lineamiento que tienen los chinos, es el lineamiento que tienen Singapur, es el lineamiento que tienen los enclaves occidentales en Suiza, en China, como Hong Kong o Macao. Es el lineamiento que de alguna manera sigue Finlandia también. En la parte de valores y la parte moral, ahí entra el conflicto, Berenice. ¿Quién es el que debe definir valores? ¿Quién es el que debe definir moral? ¿Quién es el que debe definir religión? Si la hay o no la hay. Hay padres ateos que dicen no quiero que a mi hijo le enseñen religión. Hay padres que son católicos y piden que sus hijos sean formados como católicos. Porque eso forma parte de los valores de su familia, porque esa es su propia identidad. ¿Qué ocurre en muchos países como Ecuador? Pues la educación se convierte en adoctrinamiento. Es decir, alguien en el Estado, alguien en Quito, sentado en un escritorio, decide que todos los niños tienen que ser ateos. Entonces, el gobierno asume el control de la educación, asume el control de contenidos, define los contenidos y todos los niños tienen que tener el mismo contenido. La pregunta es dónde queda el padre de familia. Por eso el tema de la educación es un tema tan álgido. ¿Cómo lo resuelven los suecos? Simple. Suecia es una sociedad absolutamente liberal. Liberal al extremo. Entonces la educación la da el Estado, pero el padre de familia define la educación de su hijo. El Estado paga. El padre de familia define si quiere educación religiosa o no quiere religiosa, de qué comunidad o de qué filosofía o de qué rama
religiosa quiere, o no quiere que le den religión, o quiere que lo formen como ateo. Vamos al otro extremo. Hay libertad absoluta. Y el Estado se encarga de esas tres áreas fundamentales, que son matemáticas, ciencia y lenguaje, que es la que prepara al futuro ciudadano para ser útil, para trabajar, para apoyar al desarrollo del país. No sé si te queda clara la idea. En países como Ecuador, en países como Cuba, y en eso nos parecemos, el Estado trata de imponer un pensum, trata de imponer un currículum. Definimos educación laica como educación atea. Educación laica no es educación atea. Educación laica significa que el Estado no opina sobre temas religiosos. No significa que sea ateo. He visto, por ejemplo, en algún momento por allá por el 2014 en una clínica del Estado, creo que era del Seguro Social, que unas enfermeras hicieron un altarcito y pusieron una virgen y le pusieron velitas a la virgen. Por si acaso yo no soy católico, yo no creo en eso. Pero creo que la gente tiene derecho a creer. Y si tú lo crees, yo tengo la obligación de respetarte. Pero entonces vino alguien y se formó un escándalo porque el Estado es laico. Entonces, en una entidad del Estado, como es un hospital, no debe de haber ninguna manifestación religiosa. Yo me pregunto, ¿dónde está el derecho de los que están enfermos? Y que son creyentes. Y que de alguna manera el único consuelo que tienen es su propia conciencia. Yo soy capaz de disfrazarme de cura y darle la bendición, si con eso esa persona está en paz. O sea, ¿por qué negarle ese derecho? Entonces, en Ecuador se lo hizo. Un hospital se mandó a quitar el altar que se había puesto porque la educación y la salud en Ecuador era laica, el Estado era laico y por lo tanto en ninguna institución del Estado podía haber manifestaciones religiosas. En algunos países de Europa ocurre lo mismo, no en los más avanzados, como Suecia, Noruega, Finlandia, donde a nadie se le impone religión alguna, pero el padre de familia está en absoluto derecho de escoger el camino de sus hijos, en lo espiritual. Y el Estado es laico, realmente laico, porque no toma posición, porque no opina, porque no se mete en el tema. Es un problema de familia, es un problema del núcleo familiar. Si ustedes se dieron cuenta también, una de las tendencias es la destrucción de la familia. No sé si cayeron en cuenta en eso. El desempoderar a la mujer como madre y empoderar al Estado como la madre que acoge a todos los niños. Y lo acoge a través de la educación. La familia comienza a perder influencia sobre sus hijos y la influencia que los niños reciben es la influencia que algún burócrata, que es el que maneja el Estado, quiere que los niños tengan. Lo que él considera o lo que el gobierno o el grupo de gobierno considera que debe ser el camino futuro que deben de tomar los niños. No sé, Berenice, si lo que te he explicado te sirve. Sí, profesor. Sí, ya entendí muchas cosas. La verdad que en esa parte también me había como que no lo analicé muy bien. En la educación también, claro, viene de los padres. Pero como usted dijo, hay una parte donde el hogar no está bien estructurado, hay problemas, entonces como que
no ven en esa educación, ¿me entiende? No, y no solamente eso, sino que también tienes valores negativos. Ves Claro, alcoholismo, ves maltrato del padre a la madre, violencia. ves violencia familiar y ves otro tipo de cosas, que eso ocurre mucho en nuestras sociedades. Ahora, eso no da derecho al Estado, ¿ok? Para que en otras familias se las trate bajo la misma regla. Yo te decía, por ejemplo, en Noruega, y lo conozco porque tengo amigos que han vivido la experiencia, no había, por ejemplo, querían que a los niños les enseñaran español. Es un ecuatoriano cuencano que vivía en Noruega, casado con una noruega, y quería que sus hijos hablaran español. Y no había disponible un profesor de español. Así que el Estado contrató al propio padre de familia para enseñarle español a los niños. Y entonces a él le pagaban para ser profesor de sus propios hijos. ¿Quién le pagaba? Le pagaba el Estado, que era quien garantizaba la educación, que era quien pagaba la educación. Pero no fue que le dijeron, no, el español no está dentro de las opciones, usted tiene que escoger las opciones que tiene acá, esa opción no vale. No, 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 todas las opciones eran válidas. Y si no había maestros, pues se lo buscaron. Es una sociedad donde hay musulmanes que forman a sus hijos dentro de los valores musulmanes y lo hacen desde la propia escuela pública. Y son respetados. Y son respetados. Lamentablemente en nuestro medio vivimos una cultura machista, hay que decirlo, y machista no solamente desde el punto de vista del hombre, machista desde el punto de vista de la mujer. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, pero años atrás, yo tenía la edad de ustedes. A mí me formaron de otra manera. A mí mi padre siempre me dijo, a una mujer ni con el pétalo de una rosa se la toca. La mujer la debes respetar y tienes que hacerla respetar. Es tu deber como hombre hacer respetar a la mujer. Eso me lo enseñó mi padre. Y yo le hacía caso a mi padre. Un día me encuentro un tipo que le está pegando a una chica, me voy a meter y adivinen quién fue quien me terminó pegando a mí. No fue el hombre, fue ella. Es mi marido, no se meta. Ah, bueno, no, si es tu marido y le reconoce el derecho a que te pegue, pues que te maten, no hay ningún problema, yo me retiro, chao. O sea, ¿cómo puedes cambiar la mentalidad del hombre si el machismo está metido en la propia mujer? Si es la propia mujer la que lo tolera, si es la propia mujer la que lo busca, lo fomenta en sus propias hijas. Mi hijita, si su marido le va a pegar, usted déjese pegar porque él tiene derecho a pegarle. Hay contravalores que definitivamente no son, no creo que sean los más sanos para transmitir como parte de la cultura, pero eso ya los tenemos identificados, esos ya los conocemos. Yo les pedí que buscaran en internet la prueba PISA. ¿Alguno de ustedes lo ha buscado? Era una prueba que se realizaba a jóvenes de entre 15 y 16 años. Ah, El Ecuador se integró en el año 2014 y en el 2024 se realizó. se ha realizado en en distintos momentos, pero esa prueba, ¿en qué consiste? La prueba PISA, Ajá, perdón, PISA. PISA. Consiste en
A partir de factores sociales, culturales, económicos y educativos, las competencias y capacidades de los estudiantes para aplicar a conocimientos y habilidades en 3 áreas del conocimiento: ciencias, lectura y matemáticas, además de un área que cambia en cada aplicación de la prueba. Ajá. Bien, ¿qué resultados se muestran en las pruebas PISA que se realizan en el mundo entero? Profesor, Dime. aquí yo encontré, dice que el objetivo es proporcionar datos comparables que posibiliten a los países mejorar sus políticas de educación y sus resultados, ya que este análisis no se evalúa al alumno, sino al sistema en el que está siendo educado. Exacto. La nota que saca el estudiante no es del estudiante. La nota que saca el estudiante es del país. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo entender. Y es algo en que yo tantas veces he insistido en la Universidad de Guayaquil. La calificación que tienen nuestros profesionales, que tienen su título bajo el brazo, no es de ellos, es de la universidad, es nuestra. Y entonces ahí es cuando vemos profesionales de la Universidad X que consiguen trabajos muy bien remunerados y profesionales de la Universidad Y que o no consiguen trabajo o consiguen trabajitos ahí de salario mínimo porque nadie confía en su capacidad. Y entonces, ¿es que el estudiante fue malo? ¿O es que la universidad es la que lo formó mal? Eso mismo, eso que tú acabas de decir, es lo que ocurre con las pruebas PISA. Y aquí tenemos, por ejemplo, parte de ello. Esta es prueba PISA en lectura, matemáticas y ciencias. Son las 3 áreas del conocimiento. ¿Por qué es tan importante esas 3 áreas del conocimiento? Porque son las 3 áreas que van a definir al trabajador de mañana. Ni siquiera les digo del futuro, es el trabajador de mañana. Lectura, en realidad, más que lectura, es lenguaje. ¿Cómo te expresas? ¿Cómo comprendes lo que lees? Lectura comprensiva. ¿Cuál es tu capacidad para entender lo que estás leyendo, asimilar lo que estás leyendo, interpretar lo que estás leyendo? Miren los órdenes. China, esto es en realidad Macao, Hong Kong, 555 puntos. En matemáticas, 591. En ciencias, 590. Miren quién sigue. ¿Se acuerdan que yo les hablé de Singapur? ¿Cómo Singapur dejó de ser un país pobre, miserable, que fue expulsado de otro país, que tuvo que separarse, porque ni Malasia lo quería con ellos, y hoy es una de las naciones más desarrolladas del mundo? Pues a través de la educación. ¿Y cuál es el énfasis en la educación? Lenguaje, 549, matemáticas, 569, ciencias, 551. Ocupa el segundo lugar, por arriba de Estonia, por arriba de Canadá, por arriba de Finlandia, por arriba de Irlanda, por arriba de los principales países europeos, por arriba de Australia, Dinamarca, Noruega, Alemania, Checoslovaquia o Bélgica. ¿Cuál es el modelo de desarrollo? Son un país pequeñito con 7 millones de habitantes, con un territorio muy reducido, una islita, y ellos saben que dependen del mundo.
Ellos saben que dependen de la inversión extranjera. Entonces, ¿cómo yo atraigo inversión extranjera? Capacitando a mis estudiantes. Entonces, industrias químicas. Allá hay gente que sabe química, que está formado en química desde la secundaria. Que industria electrónica, hay gente que está formado en ciencias. Hay gente que está formada en matemáticas. Y que el nivel de formación de sus estudiantes no se los mide comparando a los propios estudiantes con ellos mismos, se los compara con el resto del mundo. Ecuador en previas PISA, busquen Ecuador en pruebas PISA para que vean a ver qué van a encontrar. Si van a encontrar algo. Hay una PISA Light, que es la que nos aplican a nosotros. ¿Ya? Aquí dice principales resultados de PISA-D. Los estudiantes de Ecuador obtuvieron un promedio de 377 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 399 en ciencias. A ver, en matemáticas, ¿cuánto obtuvieron? En matemática, 377. 377. Aquí el que menos tiene son 509. Estos son los líderes. En lenguaje, ¿cuánto obtuvieron? 408. Aquí el mínimo está en 500 casi. 493. ¿Y en ciencias? 399. ¿Cuánto? 399. 399. Aquí el mínimo está en 499. No somos competitivos. ¿Me explico? No somos competitivos. Quizá tengamos colegios muy buenos. En estas pruebas participan los mejores colegios. Pero ponemos un pie fuera del Ecuador y nos comen vivos. ¿Quién es el líder de prueba PISA en América Latina? En América Latina es Chile, tiene la mejor educación. Pero aún los datos de Chile están muy por debajo de los datos de estos países que encabezan las pruebas PISA. ¿Quiénes son las personas que son probadas en prueba PISA? Estudiantes de 15 años. Son chicos de 15 años. ¿Por qué? Porque se les está midiendo el potencial que van a tener cuando lleguen a la universidad, pero no solo a la universidad, el potencial que van a tener cuando tengan edad para trabajar, que terminen la secundaria y de pronto no vayan a la universidad, pero empiecen a trabajar. Su potencial para poder conseguir trabajo. Un trabajo productivo. Su potencial para desarrollarlo en la universidad o en una escuela técnica si van a una escuela técnica. Y obviamente las universidades que reciben estos estudiantes deben de estar a nivel de los estudiantes. No podemos tener universidades de pacotilla con estudiantes que están en promedio por arriba de 500. Se van a aburrir. ¿Me explico? Es todo un sistema de educación. Bien. Berenice, ¿te sirvió? Sí, profesor, y mucho. Métanse ustedes a ver. Les voy a subir unos videos sobre educación. No eran los que pensaba subirles. Pensaba subirles unos sobre ya lo que es el siglo XX, pero ya que han mostrado el interés sobre el tema, quiero aprovechar ese interés de ustedes y les voy a dar algunos videos sobre Singapur, Nueva Zelanda, Corea es un ejemplo muy duro. En Corea, por ejemplo, son las familias, los padres de familia los que fuerzan a los niños y se ven
tragedias duras, que son excepciones, pero que no dejan de ser tragedia. Por ejemplo, niños Profe, suicidados. yo había visto, disculpe que lo moleste, Ajá. yo había No visto me que en molestas. Corea desde pequeños, desde chiquitos, creo que 3, 4, ya van a la escuela. Claro, y no solamente que van a la escuela, sino que los padres los ponen en otras escuelas, aparte. Terminaste tu jornada en la escuela, ahora te vas a la otra escuela, porque los padres de familia no admiten que sus hijos sean mediocres, o sea, sus hijos tienen que ser los mejores. Y entonces fuerzan a tal nivel a los muchachos que se producen suicidios, muchachos que se suicidan de frustración, porque se dan cuenta que están decepcionando a la familia. O sea, eso también tiene que ver con la superestructura del coreano, pero yo por lo menos lo veo como un caso de tragedia que puede ocurrir, ¿no? Cuando tú fuerzas demasiado al niño y tratas de obligarlo a sin conocer sus límites o sin aceptar sus propios límites. Nuevamente volvemos a lo mismo, no somos todos iguales. Volvemos a lo mismo. El recurso natural peor distribuido por la naturaleza se llama el cerebro. O sea, no todos son genios. Estas pruebas no son de genios, son el tipo medio. El genio está muy por arriba de eso. Lo que ustedes vieron en las pruebas PISA es el promedio de los estudiantes. Y obviamente eso se logra con una calidad en la educación. Nosotros siempre que hablamos de educación es simpático, siempre hablamos de presupuesto. Plata. Es que el gobierno no sube el presupuesto de la universidad. Es que la universidad necesita mejor presupuesto. ¿Qué logras con subir el presupuesto de la universidad? Perdónenme, formo parte de la universidad, vivo de la universidad, pero creo que ya tengo suficiente edad y moral para decir lo que voy a decir. ¿Qué ganamos con que el gobierno duplique el presupuesto de la universidad si los profesores seguimos siendo los mismos? Si los programas siguen siendo los mismos, si el sistema educativo sigue siendo el mismo y si el resultado, por lo tanto, va a seguir siendo el mismo. No sé si me estoy dando a entender. El problema de la universidad es más cualitativo que cuantitativo. Nos hemos acostumbrado a la mediocridad, nos hemos acostumbrado a indicadores que son mediocres. Tenemos que tener altos indicadores. ¿Indicadores cuáles? Hay uno que se llama, por ejemplo, el de retención, que es un indicador negativo. Cuando un estudiante repite mucho una materia y se demora en egresar, a eso se le llama índice de retención. Debió egresar en 4 años y se demoró 5, se demoró 6. Entonces creamos en la universidad una suerte de fábrica de chorizos. Mientras más rápido te bote la universidad, mejor. La pregunta es, ¿y eso a ustedes para qué les sirve? Para tener un título. ¿Y el título para qué les sirve? ¿Para trabajar de secretaria? ¿Para trabajar de cajero? ¿Para trabajar limpiando platos? ¿O para trabajar de economista? ¿Me explico? El problema es más cualitativo que cuantitativo. Y eso lo descubren, por ejemplo, en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, el año 85, descubrieron que todo el presupuesto de la educación se iba a la burocracia. Había una burocracia enorme en Nueva Zelanda que hacía juicios sobre educación, análisis sobre educación, evaluación sobre educación, y todo eso que llamamos evaluaciones y evaluaciones y evaluaciones que tenían ejército de gente, entonces lo echaron a la basura. La única evaluación que en educación vale, ¿cuál es? Es el resultado final. ¿Cuál va a ser tu salario cuando salgas de la universidad? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto vas a valer? ¿Cuánto va a valer tu trabajo cuando salgas de la universidad? Es la única evaluación que tiene sentido. Todo lo demás son simplemente rellenos, que para lo único que sirven es para justificar el trabajo de alguien.
Les voy a subir esos videos, se los voy a subir ahora mismo. Por favor, véanlos. Y bueno, nos vemos el próximo martes. Espero que el próximo martes podamos comentar los que les voy a subir, pero también los otros que quiero que esos sí vean, porque ya tienen que ver con la materia ya en la última recta del curso. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense, chicos. Gracias por la paciencia que me han tenido el día de hoy y gracias por el ánimo que me han dado. Especialmente tú, Berenice, me has dado mucho ánimo, lo mismo que Andrea y Edison y todos los que han intervenido. Los quiero muchísimo. Jordan igual. Gracias a todos ustedes. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias, profe.